buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la organización por contar con nosotros, tanto para participar en este Open, que es extraordinario, como en mi caso en concreto estoy feliz de estar en esta mesa porque el tema es absolutamente apasionante y además estoy acompañada de unos ponentes excepcionales, como podéis comprobar. No quiero extenderme mucho en lo que es mi parte, que es la mínima aquí, y darle todo el protagonismo a estos ponentes, como os digo. La materia que vamos a tratar es el arbitraje en materia de construcción, arbitraje internacional en materia de construcción, contratos EPC e infraestructuras. Y además tiene un cariz pues realmente revelador e interesante porque vamos a analizarlo desde el punto de vista tanto jurídico como técnico, puesto que esta mesa está formada por abogados y por ingenieros, con lo cual yo creo que tiene todavía una relevancia mayor. Pues nada, sin más dilación, paso a presentar a los ponentes que me acompañan. En primer lugar, aquí a mi izquierda tenemos a Omar Guerrero, que yo creo que es conocido por todos. Es socio y director de la Oficina de México de Hogan Lovells, reconocidísimo, diría yo, en arbitraje internacional, temas de competencia y litigios. Lleva en la firma, de hecho, ya 29 años, si no me equivoco. Y es tan reconocido pues, que prestigiosos directorios como son Chambers and Partners pues, lo ha reconocido lo ha rankeado dentro de la banda 1 de su directorio. Seguidamente pues, paso a presentar a mi derecha a Marcos Castilla. Marco Castilla es director jurídico en América Latina de Quantum Services y es el responsable en la supervisión jurídica de todas las operaciones que lleva su empresa, pues ni más ni menos que en México, Colombia, Perú y Chile, ¿verdad? Tiene experiencia, además, que esto es muy interesante, dentro del mundo del arbitraje, tanto desde el punto de vista de la empresa pública internacional como de la empresa privada. Y, además de ser abogado, es máster en Derecho por la Universidad de Harvard. A la izquierda de Omar tenemos a María Sánchez Palomo. María Sánchez Palomo es ingeniera en caminos, canales y puertos. Además, es máster en gestión de infraestructuras, transporte y servicios, con lo cual pues, se pueden hacer una idea del conocimiento, ¿no? que atesora María al respecto. Además, es directora general de negocio internacional dentro de INECO y gestiona y dirige proyectos pues, de la importancia que el nexo o la conexión ferroviaria de Medina a la Meca. Además, ha intervenido en arbitrajes internacionales de importantísima y gran relevancia, asesorando y representando a clientes pues, de todo índole. A la izquierda de María tenemos a Brandon Cheney. Brandon es el Senior Manager Director en materia o en el área de construcción de FTI. Además, Brandon pues, tiene una experiencia increíble en proyectos de gestión, de ingeniería y construcción. Y además se cuenta con atesora un conocimiento increíble, puesto que ha trabajado y vivido en países tan distintos, ¿no? Pues como Estados Unidos, Afganistán, Omán, Argelia, México o Brasil, entre otros. Además, pues, ha actuado como experto en quantum y en retrasos de numerosos arbitrajes a gran escala, especialmente en Europa, en Medio Oriente y en América Latina. Por último, tenemos aquí a la izquierda de Marco a Félix Moreno. Félix Moreno es socio responsable del área de procesal y arbitraje de Pérez Llorca, donde lleva trabajando desde el 2004, si no me equivoco, ¿verdad, Félix? Es especialista en áreas de civil y mercantil y tiene amplia experiencia tanto en arbitrajes nacionales, domésticos como internacionales. Además, Félix es doctor en Derecho y está muy vinculado al mundo docente, donde imparte máster en su área de expertise en universidades del prestigio de la Universidad Carlos III o del Instituto de Empresa. Pues bueno, una vez hechas las presentaciones, sin mayor dilación,
Vamos a pasar a analizar los temas que más nos interesan. El formato que hemos elegido es que cada uno de los ponentes va a anticipar o va a presentar un tema sin perjuicio de que los demás, pues bueno, los que estén interesados en debatir, pues podamos abrir dentro de lo que el tiempo nos permita un pequeño debate de aquello que les resulte de mayor interés. Omar nos va a introducir un tema muy interesante que es el arbitraje internacional y el arbitraje de PC Infraestructuras, profundizando en las diferencias que existen entre ambos, la problemática y sobre todo las recomendaciones que él, como gran experto en la materia, nos puede dar acerca de este tema. Adelante, Omar. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En México decimos que a los amigos se les conoce en la cama, en la cárcel y cuando juega el Real Madrid. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Mario Benedetti, aquel poema sudamericano, decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas. Y oyendo la mesa de tecnología y tratando de relacionarlo un poco con estos contratos EPCs y de infraestructura, me gustaría a lo mejor iniciar con la pregunta de: ¿en estos contratos las cláusulas escalonadas siguen siendo opciones eficientes o no para ellos? Es decir, negociación más mediación más declaración de experto más arbitraje, o dispute boards más arbitraje, o alguna de estas combinaciones. Lo que nos hemos encontrado, sobre todo en México y en Latinoamérica, es que muchas veces, más que ser elementos para respuestas y para encontrar una solución ágil, en ocasiones se convierte en un verdadero obstáculo. ¿Por qué? Muchas veces esos dispute boards o esas declaraciones de expertos exclusivamente buscan resolver problemas técnicos, pero la realidad es que incursionan o se meten también en problemas jurídicos, con lo cual se ocasionan muchas de estas ocasiones problemas de jurisdicción del tribunal arbitral. Segundo, al ser temas de altísima complejidad lo que se debate, hay una relevancia fundamental de la prueba pericial. Entonces, aquí las grandes preguntas que nos hacemos, sobre todo, no solo cuando somos abogados de parte, sino especialmente cuando somos árbitros, es: ¿vale la pena tener como tribunal arbitral tu propio experto? ¿Vale la pena en un momento dado que parte del tribunal arbitral se componga o se ofrezcan y se escojan ingenieros, o seguimos la fórmula tradicional de tener abogados que sean capaces de entender estos temas de forma relevante? Tercer punto, creo que también importante, producción de documentos. En los contratos EPCs, contratos de infraestructura, la producción de documentos o el famoso Discovery in Arbitration es un verdadero dolor de cabeza, especialmente cuando tienes este choque de culturas, el cultural clash que le llaman, entre los anglosajones y especialmente los latinos. Y aquí, en adición, habrá que combinarlo con todos los aspectos que la mesa anterior nos compartió, que es cómo manejarlo de una forma eficiente en el reference schedule o en las distintas plataformas correspondientes. Visitas de inspección. Déjenme futurear un poquito. Creo que en cada ocasión ya las visitas físicas están empezando a ser una cuestión del pasado, y ahora todo se está de alguna forma empezando a transitar a través de drones y la visita guiada a través de esa mecánica. Preguntaban en la ocasión anterior, en la mesa anterior, si va a haber arbitrajes en el metaverso. Yo creo que van a ser muy frecuentes en el futuro cercano. De hecho, para el año 2030 se espera que para que sea el común denominador, por ejemplo, que utilices gafas, como las que traigo, por ejemplo, pero que te permita en un momento dado determinar y medir si un testigo, también aplicable para un perito, pudiera estar mintiendo, ¿no? Audiencias. Las audiencias, yo soy un fanático de las audiencias presenciales, aunque me han tocado en los últimos 2 años una gran cantidad de audiencias virtuales. No son fáciles de manejar, son extremadamente complejas en cuanto a, si no tienes un buen IT service, un servicio de tecnologías de la información, se pueden volver verdaderamente un fiasco. En ese sentido, realidad aumentada creo que va a llegar. Yo esperaría que debería de llegar entre 6 y 7 años de una manera más frecuente, pero creo que si en algún lugar
se va a dar es precisamente en el arbitraje de EPC y arbitraje de infraestructura. Si quieres, porque tengo un reloj aquí enfrente que me está poniendo muy nervioso y no queremos perder el vuelo, especialmente con nuestros amigos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, muy interesante. Pues ahora sí que vamos a dar una larga cambiada, ¿no? Y del metaverso, que es algo tan futurista, nos vamos a ir a algo clásico, por suerte, por desgracia, que es la expropiación, ¿no? Y vamos a, de la mano de Marco, vamos a tratar un tema tan específico y tan interesante como es cómo juega dentro de este arbitraje de infraestructuras, arbitraje de construcción, la temática relacionada con la expropiación de terrenos en Latinoamérica, especialmente, ¿no? Donde cobra una importancia vital, ¿no? Pues para construcción de proyectos de infraestructuras y sobre todo pues qué problemática tiene, qué limitaciones. Y una cosa que nos iluminó Marco, ¿no? Cuando comentábamos cómo preparar esta mesa, que me parece muy interesante, y es qué consecuencias tiene no solo medioambientales y arqueológicas, comentaba, sino también sociales, ¿no? En la población indígena y en la población rural. Así que nada, tienes la palabra. Manuela. Bueno, muchas gracias por la invitación y también a ustedes por estar aquí presentes, sabiendo que en menos de 2 horas se juega un partidazo aquí en Madrid. Les agradezco mucho estar aquí. Bueno, sobre el derecho de expropiación, yo creo que el derecho de expropiación en estos arbitrajes o en esta problemática que nosotros estamos enfrentando en Latinoamérica, sobre todo que es la dificultad que enfrentan las empresas constructoras en el hacer el uso, el tener ese uso sobre la propiedad o sobre los terrenos donde se construyen estos proyectos de infraestructura que hacen que cada vez sea más complicado, más difícil y que representen probablemente el 80% de los arbitrajes internacionales que se están dando ahora en Latinoamérica, ¿no? Que es este derecho que muchas veces se enfrentan de la problemática de las empresas de construcción sobre el derecho de poder construir sobre esas propiedades, ¿no? Y sobre todo, lo vemos mucho por lo menos la empresa nuestra ha tenido ya varios arbitrajes en donde nos enfrentamos, donde en la mayoría de los países de Latinoamérica tiene un problema grande de lo que es el registro catastral de las tierras, ¿no? Nos encontramos que muchas de esas propiedades o no tienen un propietario o tienen varios propietarios, y me he encontrado donde llegamos a comprar varios terrenos donde gente sale con varios títulos, ¿no? Que todos están supuestamente registrados, o en ocasiones ni siquiera se tiene un registro público bien hecho, sino a mano, ¿no? Y en estos libros viejos y antiguos se va poniendo al lado del título de propiedad cómo van haciendo estos cambios y que hacen realmente una pesadilla para estas empresas poder cumplir, sobre todo con el cronograma de construcción, y es donde incumplen, y generalmente se incumplen estos proyectos, ¿no? Donde realmente no pueden estar a tiempo, donde empiezan las penalidades y posteriormente muchos de esos proyectos pueden ser o incompletos o inclusivamente cancelados, ¿no? Y les decía, muchas veces lo que nos enfrentamos en nuestros países en Latinoamérica es, 1, el problema del registro catastral, 2, que muchas de estas también propiedades son propiedades comunales, ¿no? En zonas, por ejemplo, rurales o indígenas, en donde la propiedad, si bien no es de un solo individuo, sino de la comunidad completa, y para poder obtener la compra de estos predios o una licencia para poder construir y pasar sobre estos predios, requiere de toda una asamblea. Y muchas veces estas asambleas ocurren una vez al año. Entonces, imagínense, cuando tú tienes un cronograma de cumplir con cierto tiempo de construcción, a veces te encuentras con estos problemas. Por eso yo veo como que el derecho de expropiación es realmente la medida última a la que tenemos que llegar en nuestros países a resolver este problema. Generalmente lo que hay que hacer primero es una negociación. Es muy importante la participación del gobierno en este tema, ¿no? Y es importante en las negociaciones que ustedes hacen o que se hagan en contratos de concesión o en contratos privados, asegurarse que el gobierno también tenga un rol importante en la ayuda a ustedes, de estas empresas para poder construir estos proyectos, ¿no? Generalmente lo que haces en estos contratos de concesión es que tú aceptas completamente el riesgo y a la mera hora te enfrentas con problemas que tú no puedes resolver. O sea, son problemas que no puedes resolver si no hay una participación, una voluntad del gobierno en ayudarte a resolver estos temas, ¿no? En Latinoamérica
poco a poco ha ido evolucionando este tema del derecho a la expropiación, pero no ha sido así, no ha sido así en todo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en Perú recientemente se pasó una norma en donde el gobierno tiene el poder de privatizar o de tomar una propiedad privada cuando es para el uso del bien común, ¿no? Y es un problema muy grande, ¿no? Porque también nos encontramos con propiedades rurales, con propiedades también con zonas arqueológicas, y eso hace que sea, yo creo que el punto más constante de arbitrajes en la región, ¿no? Que es que la mayoría de estos proyectos grandes de infraestructura han pasado el cronograma, se encuentran en incumplimiento de términos, y eso generalmente a veces provoca el que se terminen estos contratos, ¿no? Y que uno se tenga que ir a un arbitraje para tomar la decisión. Cierto. Además, bueno, yo creo que además habéis puesto un poco de relieve dentro de que la temática de Omar y la tuya, Marco, es distinta. Habéis puesto de relieve algo muy importante y es el tema técnico, ¿no? Que es al final un poco el que nos marca, ¿no? El que nos lleva luego a desencadenar el conflicto y nos lleva al arbitraje, ¿no? Y un poco, pues bueno, hay en el tema técnico que tenemos que echar mano siempre, ¿no? Los abogados de los ingenieros y lo importante, ¿no? Que es definir bien los aspectos técnicos dentro de estos contratos, ¿no? Entonces, un poco si os parece, María, Brandon, os doy paso a vosotros. María, hemos dicho que era ingeniera de caminos, canales y puertos, Brandon es ingeniero mecánico, aeronáutico, y seguro que nos podéis ilustrar, ¿no? De qué importancia tiene realmente fijar bien estos aspectos técnicos y luego esa indefinición, qué problemas nos puede traer luego en sede de resolución de conflictos, ¿no? Empiezo yo, si te parece. Antes de empezar, me has extendido, soy directora, no directora general, pero está estupendo. Para mí, directora general, María. La realidad es que en este tipo de contratos de construcción, el grado de definición del alcance es inversamente proporcional al traslado de riesgos que se hace al contratista y también inversamente proporcional al nivel y al volumen de disputa que se generan. Cuanto más definido está el alcance, el scope de un contrato, menos disputas va a haber. De manera que las disputas de construcción, al menos en mi experiencia, se suelen centrar en contratos de design and build y en contratos de engineering, procurement and construction. En todos los casos, y sobre todo en los que se concentran más las disputas, las estrategias que suelen ser más habituales en la ejecución de los mismos, por una y por otra parte, por parte del cliente y por parte del contratista, es tratar de igualar el nivel de claims, de reclamaciones que una parte se lanza contra la otra, que suelen tener mucha relación precisamente con la indefinición o con la definición a nivel un poco más general de lo que es el alcance del contrato, ¿no? De lo que es el scope. Entonces, al final del contrato es cuando las partes tratan, si tienes el mismo nivel de disputas, tienes una cierta posibilidad de transarlas, es decir, de iniciar un proceso de negociación con la contraparte, proceso de negociación que si no concluye con un settlement agreement, pues da lugar a un arbitraje, ¿no? Y en lo que respecta a la definición, yo creo que uno de los aspectos más importantes a la hora de tratar, o uno de los driving factors que resuelve este tipo de disputas es en qué medida esos contratos tienen o no obligaciones de ejecutar un contrato o de ejecutar una obra que sea fit for purpose, es decir, que sea apta para el fin al que se destina. Si esas obligaciones están dentro del contrato, la discusión está un poco más acotada y esencialmente versa sobre si un elemento u otro que se discute es necesario o no es necesario para que esas obras cumplan el fin al que se destinan, ¿no? Luego hay cosas en construcción que son imposibles de prever o que son imposibles más que de prever, de definir. Es decir, si vamos a hacer una obra subterránea, podemos tener una idea, una aproximación a qué es lo que nos vamos a encontrar underground, qué es lo que vamos a encontrar en el terreno, pero no siempre, o sea, la realidad supera la ficción y no siempre nos encontramos aquello que necesitamos. Entonces, en este tipo de contratos en los que la indefinición de los aspectos técnicos es consustancial con el propio contrato porque es imposible a priori determinar exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar,
creo que es importantísimo definir bien las cláusulas de asignación de riesgos, de manera que hay 3 tipos, diría yo, estándares. Una, que el riesgo lo asuma totalmente la propiedad, que lo asuma totalmente el cliente. En ese caso, cualquier coste extra derivado de condiciones distintas a las previstas cuando se firmó el contrato, pues lo paga el cliente. Que se compartan esos riesgos, suele compartirse de manera que el contratista hace frente al lucro cesante y deja de reclamarlo, deja de ser compensado por ese lucro cesante en caso de que las condiciones sean distintas y la propiedad paga el resto de costes. Y luego hay algunos contratos que suelen ser contratos de concesión en que todo el riesgo se lo queda al contratista. En estos casos, en mi experiencia, hay 2 aspectos fundamentales que ver. Uno, que el propio contratista tiene que tener suficiente tiempo y también acceso al emplazamiento para poder hacer sus propios estudios, porque si no, yo no soy abogado, pero seguro que mis colegas me ayudan. Estamos atacando una de las partes fundamentales del objeto del contrato, que es la posibilidad, o sea, el hecho de que sea posible dicho objeto, en la medida en la que el contratista se está comprometiendo a realizar unos trabajos a su riesgo y ventura, con independencia de las condiciones que después se encuentren allí, pero si no ha sido posible determinar o no se le ha permitido determinar esas condiciones, pues estamos atacando uno de esos principios fundamentales. Y luego, cuando las condiciones que nos encontramos pues, son diferentes de las que cabría encontrarse o de las que se habrían previsto, siempre está encima de la mesa en qué medida eran imprevisibles y, por lo tanto, las disputas también suelen surgir de si el contratista debía haberlo previsto, si era imprevisible o si hay una falta de previsión, ¿no? Entonces, en estos casos, aparte de, evidentemente, mirar la documentación geológica geotécnica que existe en el estado del arte, aparte de consultar la información puesta a disposición de los licitadores, aparte de consultar las propias investigaciones que hayan llevado a cabo o que hubieran llevado a cabo los licitadores, últimamente se recurre bastante a mirar las ofertas de la competencia. Entonces, si la competencia ha presentado una oferta en la que, aunque no haya sido adjudicatario, ese riesgo que un contratista está reclamando como imprevisible está determinado o está identificado en otra oferta, se acabó la disputa, no existe más, ¿no? Y yo no sé, Brandon, cómo... Sí, o sea, yo creo que aquí uno de los puntos más importantes para mí que quiero linkear todo esto, ¿no? Es especialmente en el ámbito de arbitraje, ¿no? Y siendo experto, es hacerle entender al tribunal cosas técnicas complejas, ¿no? Que es bien como dijiste, Omar, en el sentido de que tienes que hacerle ver, ¿no? Algo técnico que es bastante difícil entenderlo como ingeniero, ¿no? Para que lo entienda un tribunal que nunca ha estado en un proyecto de construcción. Tanto lo que es el tema expropiatorio como lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, al final, para mí es un tema interesante, porque yo personalmente he tenido más de 12 años trabajando, ¿no? En proyectos en todo el mundo. Entonces, para un contratista americano, ¿no? En varios países. Entonces, ahí, cuando te enfrentas, ¿no? Y asumes ciertos riesgos en los contratos EPC, al mismo tiempo, ¿no? Tienes que saber técnicamente cómo vas a ejecutar todo. Y cuando hablo técnicamente, no solamente la parte de ingeniería, sino es la gestión de los proyectos, la gestión de tu presupuesto, ¿no? Y luego la gestión de tu cronograma de obra, de cómo lo vas a ejecutar. Pero al mismo tiempo, como bien dices, hay elementos imprevisibles. Entonces, a mí, por ejemplo, en Afganistán estaba construyendo el Ministerio de Defensa y un día llegó el talibán con un burro bomba. Eso para mí es completamente imprevisible, ¿no? Y eso causa un retraso de 6 meses en la obra, que al final se tiene que justificar y se tiene que explicar el efecto dominó, ¿no? Que tiene ese impacto en la ejecución de la obra. Entonces, en cuanto a los arbitrajes, hoy en día hay muchos temas. Yo creo que al final, especialmente en el mundo hispano, el tema de los retrasos, el análisis de retrasos, es un tema todavía nuevo en el sentido de que versus el mundo anglosajón, ¿no? En los casos en los que he participado en inglés, en el Medio Oriente o Inglaterra o Estados Unidos, pues al final hay muchas metodologías establecidas, ¿no? En donde uno se puede analizar los retrasos de una obra de una cierta forma u otra. Pero ¿qué acontece? Que al final los arbitrajes pasas 60% del tiempo discutiendo acerca de qué tipo de metodología usar, en vez de enfocarse en lo que es analizar, a veces con sentido común, qué está causando, ¿no? El retraso en esa obra.
Y para mí lo que es el tema de las definiciones técnicas, a mí me encantaría ver en contratos de construcción, ¿no?, una mayor definición, ¿no?, de lo que es el gerenciamiento de proyectos, e incluso en las cláusulas de disputas, ¿no?, que haya personales, yo creo que más técnicas, ¿no?, en lo que es revisar las disputas que se ponen sobre la mesa. Porque, de nuevo, yo creo que al final de los últimos 7 arbitrajes en los que he ratificado, se ha discutido más del 60% del tiempo en la metodología, ¿no? Entonces, al final, la metodología yo creo que es importante. Yo creo que al final hay buenos protocolos en la industria, como Society Construction Law o la ECI, ¿no?, en cuestión de retrasos, pero a veces se pierde, ¿no?, analizar lo que realmente está causando el problema real del proyecto. Y sería interesante, ¿no?, yo creo que al final que quizás en un futuro se defina, ¿no?, en contratos EPC, pues en la sección de disputa, pues a lo mejor, mira, ya se acuerde, ¿no?, la metodología a usar si ocurre, ¿no?, un retraso o si haya modificaciones o lo que sea, ¿no? Porque al final se pierde mucho tiempo hoy en día discutiendo de cosas que para mí no son esenciales en lo que es el análisis real, ¿no?, de la problemática en el proyecto, ¿no? Entonces, lo que es la parte técnica en sí, podríamos estar aquí hablando días y días, ¿no?, de ese aspecto, pero para mí la parte técnica es, en cuanto a la resolución de disputas, es cómo mejorar, ¿no?, y ser más eficientes, como hablamos anteriormente, para que un tribunal no tenga que leer 1000 páginas, ¿no?, de informes, ¿no?, que sea más directo. Y yo creo que eso se arreglaría de una forma u otra en acuerdos más matizados, ¿no?, en los contratos EPC en cuanto a la resolución de disputas y cómo analizar, ¿no?, ciertas problemáticas que llegan, ¿no?, al proyecto. Yo creo que al final otro punto importante, ¿no?, es que al final, desde un punto de vista de expertos, obviamente el riesgo lo define el contrato, ¿no?, que se firma, eso está claro, pero también muchos de los riesgos se pueden presentar en un contrato EPC, ¿no?, de una forma más técnica, es decir, que esté más definido, ¿no?, y que esté más linkeado a los programas que se hacen, ¿no? Y por último, otro tema importante en relación a lo que es la parte técnica de obras es que se definan los tipos de software que hay que utilizar, ¿no? Yo creo que personalmente, y todas las personas en la sala que tienen experiencia en proyectos de construcción, pues al final cuando haces un análisis de programa, pues muchas veces no está definido, no ni siquiera el tipo de software que tienen que utilizar. Entonces, al final, muchos contratistas acaban usando lo que les sea más barato, ¿no?, para ejecutarlo, pero no necesariamente no represente la realidad de lo que está pasando en la obra. Entonces, para mí, eso sería otro tema importante, que si se matizara, ¿no?, en los contratos EPC, pues finalmente habría menos tiempo, ¿no?, que analizar los expertos en las problemáticas que crean los proyectos. No sé, María, si... Totalmente de acuerdo. Es decir, si se definieran todas estas cuestiones que estás diciendo y si se supiera cómo se va, sobre la base de qué metodología se va a evaluar un retraso y se pacta a priori, pues evidentemente, digamos, el scope técnico del arbitraje se reduce bastante, con lo cual el arbitraje se hace más económico para las partes y es muchísimo más eficiente. Sí. Sobre todo en proyectos tan complejos, ¿no?, en donde es muy difícil. Te enfrentas a veces con tribunales arbitrales que no entienden, ¿no?, que es difícil para el propio ingenieros o técnicos entenderlo, y cuando lo presentas a un tribunal es muy complicado hacerles llegar a entender la problemática que está enfrentando el proyecto, ¿no? Sí, porque eso es un tema, porque a mí me hace gracia. Los últimos grandes arbitrajes en los que he participado como experto de delay, pues al final cualquier análisis que hagas es incorrecto, según otro experto. Y entonces al final, mira, está bien, ¿no? Es un trabajo, es un análisis, pero finalmente yo creo que siendo un experto independiente, yo creo que las personas o los expertos pueden analizar las cosas con una metodología, como te digo, establecida y de sentido común, y para que sea más, para que el tribunal entienda más qué se está haciendo. Yo me acuerdo del último arbitraje, ratificando, el tribunal hizo la pregunta y dice, bueno, al final hemos hablado aquí no sé cuánta metodología, ¿cuál es la correcta? Él no lo sabe. Y si los expertos tampoco lo saben o no pueden ponerse de acuerdo en eso, al final para mí es un poco pérdida de tiempo, ¿no? Yo creo que aquí es menos opinión del experto, ¿no?, más análisis técnico, ¿no?, en los periciales, especialmente al tema de retrasos, y para mí eso se arregla si las partes al firmar un contrato EPC pues ya definen, ¿no?, una metodología establecida en el caso de que haya disputas. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. La verdad es que es una forma relativamente sencilla, hombre, tiene su dificultad técnica,
pero relativamente sencilla para ahorrarnos problemas luego a la hora de resolución de conflictos, y es una gran verdad. El problema sobre todo viene, ¿no, Félix?, cuando las circunstancias sobrevienen. Ahora estamos viviendo una época, todos sabemos, económica, financiera, en la que está a la vanguardia el problema de los sobrecostes, ¿no? Y esto sí que, ahí sí que no podemos hacer esta labor tan necesaria de prever, sino que te vienen y hay que reaccionar, ¿no? Y me gustaría saber, Félix, ¿cuál es tu opinión de cómo tenemos que actuar, ¿no?, cuando sobrevienen estas circunstancias no previstas? Bueno, María, Marco y Brandon lo han tocado, ¿no? Marco mencionaba las dificultades de acceso al site o las dificultades de puesta a disposición del contratista principal por parte del employer. Esto claramente afecta al camino crítico que mencionaba Brandon. Es decir, una de las pocas obligaciones que tiene el employer es, bueno, tiene una muy importante, que es pagar, evidentemente, pero esta es indudable, ¿no? Pero desde luego facilitar el acceso al lugar donde se va a ejecutar la obra, con lo cual, pues sí, hay un cálculo que Brandon está súper acostumbrado y el resto de compañeros también sobre camino crítico, retrasos y a quién se debe el retraso concreto, o a qué conjunto de causas atribuibles, a qué número de días son atribuibles esos retrasos, ¿no? Pero luego comentaba María el tema del riesgo, ¿no? En un contrato EPC, tanto alzado, turnkey, lump sum, el riesgo es del contratista. El contratista tiene un montón. Es parte de su oficio, quiero decir, que es un experto y lo conoce, ¿no? Pero en ocasiones ocurren cosas, como decía Brandon, el burro bomba. Pues hombre, esto es imprevisible. Pandemia, invasión de Rusia por Ucrania, interrupción de cadenas de suministro, inflación, incremento de los costes de la energía. Todas estas son circunstancias que hace 3 o 4 años probablemente ningún contratista podía prever, tampoco ningún employer, ¿eh? O sea, aquí es una situación más o menos equilibrada para todos, ¿no? Porque esas dificultades de aprovisionamiento generan retrasos y, hombre, el employer tampoco está contento. A mí me interesaba de esto trasladar 2 reflexiones muy rápidas desde un punto de vista bastante técnico, pero que yo creo que son interesantes hacerlas, ¿no? No en todos los países la solución a estas circunstancias es la misma. Da igual el nombre que le pongamos a cuál es la institución jurídica que permite darle una solución a una circunstancia imprevista que afecta a la economía del contrato. Cualquier terminología que usemos podemos, si queremos, asumirla bajo la etiqueta hardship, términos amplios. Pero claro, aquí caben 3 soluciones en una situación de hardship. Extinción del contrato, extinción de la obligación concreta de manera que no generen, digamos, responsabilidad, o 3, reequilibrio del contrato, equidistribución del riesgo asumido inicialmente por una de las partes de forma razonable entre ellas. Esta última no la contemplan todos los ordenamientos jurídicos. El español lo contempla vía rebus, pero hay otros que no lo hacen. El Reino Unido no lo hace. Y el derecho inglés es un derecho que viaja muy bien. Viaja muy bien con el dinero, viaja muy bien con los financieros y viaja muy bien en países que no tienen nada que ver, digamos, su tradición jurídica con derecho inglés. Y ahí el remedy es la terminación del contrato. No tienes otro. Es una práctica súper habitual en arbitraje internacional, una coletilla que ponemos todos. Yo no sé a quién se la ha copiado, pero seguro que está en esta sala, pero se la ha copiado a alguien porque a nosotros no se nos ha ocurrido en el despacho, y le pido al tribunal, además de que me paguen, que declaren, que me dé aquellas otras cosas que el tribunal considera adecuadas. Que no se sabe lo que es deme usted lo que igual me tiene que dar, aunque a mí se me haya olvidado pedírselo. Bueno, eso tiene problemas de congruencia, por ejemplo, en función de cuál es la sede y cuáles son las causales de anulación. Tiene problemas en sede de reconocimiento del laudo, porque también nos estamos saliendo quizás de las pretensiones de las partes y sobre eso igual el tribunal no se puede pronunciar. Pero si tú estás pidiendo un reequilibrio del contrato y el derecho aplicable no te lo permite, tienes un problema de jurisdicción del tribunal y tienes eventualmente un problema de anulación. Y ese interés vinculado a esta práctica habitual me llevaba a la siguiente reflexión. En arbitraje tenemos muchos tipos de derecho potencialmente aplicables. Tienes la ley determinada por las partes, la ley de la sede, el foro de ejecución en su caso, si tú ya tienes puesta la cabeza dónde vas a querer hacer valer ese contrato, y algunas de estas leyes pueden facilitar a las partes solicitar un reequilibrio. Porque se me ocurren un montón de proyectos que seguro que los compañeros conocen donde la solución no es terminar el contrato, para ninguno.
Desde luego para el contratista no. Claro, y para el employer quizás muchísimo menos, ¿no? Dejar fuera del ámbito de la responsabilidad un incumplimiento por una situación de hardship igual tampoco soluciona. Con lo cual, hombre, con dinero normalmente estas cosas se arreglan y si se comparte el problema, pues es mejor. Pero si la ley no te lo permite, tienes un problema. Soluciones a apuntar. Las leyes de la sede habitualmente remiten a los usos y costumbres internacionales. Los reglamentos de las instituciones arbitrales hacen lo mismo. Si hay un arbitraje sometido a derecho español no tenemos ese problema porque es posible el reequilibrio. Si lo tenemos sometido a derecho inglés, donde la sede del arbitraje es España, que nos permite aplicar de conformidad con el artículo 34.3 de la Ley Española de Arbitraje, usos y costumbres internacionales, quizás nos podemos ir a principios UNIDROIT, nos podemos ir a principios de contratación europea o nos podemos ir a la compraventa internacional de mercaderías y quizás ahí sí encontramos una solución que nos permite reequilibrio. En la compraventa internacional de mercaderías no la encontramos, pero en los otros dos sí. A continuación nos toca un análisis de los potenciales foros donde esto se pueda producir. No sé si es una solución, digo que puestos a intentar encontrar una manera de, frente a la extinción del contrato, quizás mala solución, cómo conseguimos reequilibrar, igual esta es una vía. Y apuntando 3 o 4 cosas que interesan en este ángulo. Hardship aplica a los costes de energía. En proyectos en Latinoamérica donde no hay un fácil acceso a una línea eléctrica, el coste del gasoil, pues, claro, tipo de cambio. Una situación de fluctuación de una determinada moneda o incluso una moneda que quede excluida del sistema bancario internacional. Al rublo le queda un telediario. Rusia quiere que le paguen en rublos por razones obvias. El petróleo y el gas que vende. Esto es hardship. Las medidas que han implementado los gobiernos nacionales de reequilibrio en la contratación pública, porque ya están ahí, estas, ¿no? En Chile, en Perú, en España, desde luego, se han implementado. Esas son medidas extrapolables al ámbito privado, es decir, entre privados en una discusión ante un tribunal arbitral podremos explicar que, hombre, si los gobiernos han decidido reequilibrar los contratos públicos en determinadas circunstancias, igual entre privados. Y en los privados la línea a veces es difusa porque muchas veces grandes proyectos de infraestructura se llevan a cabo por entidades instrumentales de poderes públicos. Y ahí dejo 4 o 5 cosas porque ahí veo que quedan 5 minutos y nos da para fuego cruzado, quizás. Pues sí, yo creo que si queréis un poco abrir el debate podemos empezar por la primera cuestión que planteaba Félix, que no nos toca tan minutos si quieres sumar. Pues tal vez nada más enfatizar nuevamente que muchos de estos contratos son realmente impuestos por el propio Estado. En el caso de México, tal vez las 2 empresas, ahora empresas productivas del Estado, Pemex, CFE, antes empresas paraestatales, pues son realmente las que licitan, las que imponen propiamente el clausulado respectivo y sería fabuloso poder tomar todo el sabio consejo que nos dieron María, Brandon y nuestros colegas. Sin embargo, en la práctica, y me imagino que así es en otras entidades del Estado en Latinoamérica, la realidad es que el derecho está impuesto, el contenido del contrato está impuesto y entonces tienes que hacer ciertos ejercicios jurídicos para tratar de traer esos principios jurídicos de otras latitudes más universales, una especie de derecho supranacional y de principios generales del derecho que permitan en un momento dado poder traer toda esta experiencia internacional, ¿no? Yo creo que también es importante, por ejemplo, la mayoría de estos proyectos de infraestructura son para beneficio del país o de ciertas comunidades. Es importante tal vez entrar en una negociación previa, ¿no? de las posibilidades de conflictos potenciales que pueda tener. Por ejemplo, en Chile, que van muy avanzado, por ejemplo, en proyectos de infraestructura grandes, los PP3 de transmisión, ¿no? De línea de transmisión, muchas veces las partes negocian y van trabajando en una ruta crítica para asegurarte, ¿no? Y ellos van negociando ya con las comunidades sociales, rurales, los propietarios de viñedos
o viendo evitar zonas arqueológicas para establecer ya una ruta crítica preestablecida que ayude a que realmente el proyecto sea viable. Porque como decía Félix, lo que no queremos es que el contrato se termine, ¿no? Al final del día es un win-win para todos, ¿no? Es un ganar-ganar para el país, para las comunidades y también para la empresa que lo hace, ¿no? Está claro. Y si tuvierais, ya por poner un colofón, ¿no?, a esta mesa, si tuvierais que definir o centrar con toda la problemática que hemos analizado, ¿cuál es el mayor reto, digamos, a alcanzar en este tema que estamos analizando, en el tema del arbitraje internacional de infraestructuras? ¿Qué tan complicado es? ¿Con qué os quedaríais? Yo personalmente que los informes periciales sean públicos, porque al final... Porque yo me he enfrentado con tantos expertos que en un caso dicen una cosa, en otro caso dicen otra cosa. Y al final para mí es, personalmente, mi opinión, habiendo trabajado en la industria, es siempre la misma, ¿no? Es, tú, cuando ejecutas un proyecto, hay dificultades. O sea, al final, para mí es interesante, porque la industria de construcción para mí es una de las industrias más complejas, ¿no?, en el mercado. Pero el dinero que se mueve es muchísimo, ¿no? Pero hay tantos ángulos, hay tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo que para poder analizar, ¿no?, el nexo causal o la causa de los retrasos y analizar el retraso en sí, pues requiere, ¿no?, ese tipo de análisis. Pero al mismo tiempo, desde un punto de vista de experto, sea quantum o delay, pues que al final que su opinión pues siempre más o menos sea, o su metodología siempre sea la misma, ¿no?, de analizar ese aspecto, ¿no?, y que no varíe según el caso que le toque, ¿no? Sí, cogiendo lo que decía antes Omar en relación con la participación de los ingenieros en los arbitrajes y siendo un poquito corporativista, tal vez uno de los retos que en esta materia podíamos tener los ingenieros es precisamente la incorporación, ¿no?, a tribunales arbitrales para poder aportar al tribunal desde una perspectiva totalmente independiente, no solamente con lo que ofrecen los peritos de parte, la visión sobre la disputa en cuestión que se está determinando en el arbitraje, ¿no? Sí, muy cierto. Y, Omar, para ti, ¿cuál sería el mayor reto? Yo creo que antes de la disputa, un buen diseño de cláusula. Decían que less is more, pero probablemente en este tipo de contratos probablemente opera a la inversa. Y ya entrada la disputa, yo creo que un extraordinario legal project management desde el punto de vista de resolución de disputas que incorpore adecuadamente la tecnología que ha sido ampliamente explicado en la mesa anterior. La verdad es que estamos haciendo la carta a los Reyes Magos, ¿verdad? En tu caso, Marco. No, yo creo que es lo que decía María también es la división, entender bien cuál es la responsabilidad de las partes y cómo las negocias, y también que siempre haya una buena voluntad para que estos contratos funcionen, ¿no? Porque uno invierte demasiado tiempo como empresa, ¿no?, recursos, y a mí en particular nos ha tocado que hemos truncado proyectos importantísimos para ciertos países, en donde se han quedado a la mitad de estos proyectos sin... Entonces yo creo que es más bien establecer bien la responsabilidad entre las partes y también que haya una voluntad de, sobre todo a veces de los gobiernos, de trabajar contigo para solucionar el proyecto, ¿no? Efectivamente. Y Félix, ya para terminar, ¿tu reto? Todos los proyectos complejos tienen una duración dilatada en el tiempo. La combinación de tiempo, recursos escasos como todos, aunque sean volúmenes muy amplios, es problemática en sí misma. Quiero decir, es muy difícil prever, a pesar de lo que comentara María, que es un ejercicio que en ocasiones no ocurre. También es más fácil verlo expuesto. O sea, nosotros llegamos cuando el problema está allí encima de la mesa, pero las razones de por qué algún proyecto puede faltarle algo existen, al menos en mi experiencia, en muchos casos, y desde luego no tienen que ver con impericia ni con no haberlo previsto. Hay muchos factores. Yo creo que la industria de la construcción busca la posibilidad de que sus sobrecostes o las variaciones a lo largo del tiempo sean tenidas en cuenta. Pero en los últimos 15 años la tendencia ha sido contratos llave en mano y usted me cierra el precio porque nadie quiere contratar de otra manera. ¿Vamos a una época de open books? No lo sé. Creo que no. Veo que María hace así. Yo no lo creo. Contar, no lo creo. Contar los contratistas su esquema de costes o desplegarlo. Esto
Quiero decir, hay una directiva comunitaria que protege el secreto industrial, y el secreto industrial son los costes de las compañías. Nadie va de buena gana al juzgado ni a ningún sitio a contar cuánto le cuesta fabricar un bien o proveer un servicio, y eso es aplicable a todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa tensión es irresoluble. Habrá épocas más valle, otras más pico, ¿no? Y lo que sí que yo creo que debemos entender es que no es una posición del contratista la de querer en ocasiones que se preste atención a circunstancias no previstas, y que puede ser bueno para el proyecto, aunque su coste sea superior. Y digamos, esto probablemente en una cláusula escalonada, que decíamos al principio, y quizás todavía tenemos tiempo para eso, una fase de negociación, un experto, un DB, ¿no? Lo que te pasa puede es que ayudar. las fases de negociación, en mi experiencia, sobre todo, o sea, en las cláusulas estas escalonadas que comentaba Omar, elevar el nivel de discusión dentro de la misma compañía es prácticamente infructuoso. Es decir, no vale, si no lo resuelve el comité técnico, se eleva a los CEOs de las compañías. Es lo más lógico que los CEOs de las compañías digan lo mismo que ha estado diciendo el comité técnico de ahí. Entonces, esas cláusulas en concreto no me acaban de resultar, o por lo menos en mi experiencia no han sido útiles. Los DABs solemos usarlos bastante, pero para no sé la palabra en español, para alocar, o sea, para adjudicar costes. Es decir, cuando resulta que hay un montón de cosas que están por definir o que están pendientes de resolver y que las partes entienden o piensan que pueden resolverla entre ellas, o que están dispuestas a, de alguna manera, compartir ese riesgo por un tiempo hasta que venga alguien y de manera definitiva las asigne, los DABs funcionan no para parar la disputa, al menos en mi experiencia, y terminarla y darla por totalmente cerrada, sino para adjudicar de manera más o menos temprana la financiación que lleva aparejada el objeto de la propia disputa, ¿no? En ese caso sí que parecen útiles para que no todo el mundo tenga que financiar, por ejemplo, en consorcios o en JVs, una cuestión que va a ser objeto de disputa. Se crea un DAB y ese DAB de alguna manera dice, oye, pues yo a priori creo que esta parte es la que lo tiene que financiar, es la que lo tiene que sufragar, y para eso sí son útiles. Pero para discutir sobre el fondo de la disputa y para tener una garantía razonable de que la resolución de ese DAB es ajustada a derecho y ajustada al contrato, me parece que es de momento una fase, ¿no?, demasiado prematura para ello. Y bueno, ahí habrá que ver si ese diseño te inhibe o no la posibilidad de acudir a medidas cautelares judiciales en apoyo del arbitraje. Claro. En México es una discusión muy, muy interesante. Bueno, pues tenemos ahí el reloj ya que parpadea y todo. Nos hemos ajustado escrupulosamente al tiempo, lo cual os agradezco. Hemos planteado muchísimos problemas, ¿no?, en esta visión 360, ¿no?, de lo que es el tema de infraestructuras, construcción, contratos EPC, en arbitraje, pero también habéis dado muchísimas soluciones, así que mil gracias por vuestra intervención, y también muchísimas gracias a vosotros, que esperábamos, nos temíamos una estampida increíble con el tema del partido y habéis aguantado estoicamente. Espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias. Muchas gracias.